El polvo rojo de la región minera de Burkina Faso se arremolinaba alrededor de las botas gastadas de Amadou Sankara mientras caminaba arrastrando los pies hacia el pequeño banco de madera frente al centro comunitario en Siniaré. A los 73 años, su espalda se curvaba como un signo de interrogación por las décadas pasadas, encorvado sobre picos y palas en las minas de oro que habían enriquecido a otros hombres, mientras a él no le dejaban más que manos cicatrizadas y pulmones deteriorados. El sol matutino proyectaba largas sombras sobre el patio de tierra donde ya había comenzado a reunirse una multitud. La noticia se había extendido por el pueblo como reguero de pólvora. El capitán Ibrahim Traoré, el joven presidente que había tomado el poder en el golpe de septiembre, venía a hablar con la gente. No en algún gran auditorio de Ouagadougou, sino aquí, en este rincón olvidado del mundo donde la tierra sangraba oro y la gente seguía siendo pobre. Amadou se acomodó en el banco con un gruñido, sus articulaciones protestando contra la madera dura. A su alrededor, hombres más jóvenes se empujaban para conseguir posiciones más cerca del podio improvisado, sus voces alzándose en discusiones animadas sobre lo que podría significar esta visita. Las mujeres vestidas con coloridos bubús acomodaban sillas de plástico en filas ordenadas, mientras los niños correteaban entre las piernas de los adultos, sus risas cortando la tensión que parecía flotar en el aire como el polvo omnipresente. «Viejo, deberías moverte», le gritó Seydou, un comerciante de mediana edad cuya barriga tensaba su camisa. «Este banco es para los ancianos del pueblo y la gente importante». Los ojos legañosos de Amadou se fijaron en el hombre con tranquila dignidad. «He sido un anciano en este pueblo más tiempo del que tú has respirado, hijo». Pero Seydou ya se estaba volteando, desestimándolo con un gesto de la mano. Siempre era lo mismo. Amadou se había vuelto invisible en su propia comunidad, una reliquia de tiempos más duros que la gente prefería olvidar. La generación más joven solo lo conocía como el viejo encorvado que barría el patio de la mezquita por unas monedas, no como alguien que una vez había descendido al vientre de la tierra para arrancar metales preciosos de la piedra implacable. El sonido de vehículos acercándose retumbó en el aire matutino. Un convoy de camionetas simples en lugar de los SUV negros que usualmente transportaban a los líderes africanos apareció en la entrada del pueblo. Amadou observó con ligera curiosidad mientras soldados en uniformes de combate tomaban posiciones alrededor del perímetro, sus movimientos eficientes pero no amenazantes. Esto era diferente a las demostraciones de fuerza que recordaba de administraciones anteriores. El capitán Ibrahim Traoré salió del vehículo principal y Amadou se impresionó por lo joven que se veía. Con solo 34 años, el oficial militar que ahora dirigía su nación podría haber sido el nieto de Amadou. Vestía un uniforme sencillo, su boina ligeramente ladeada, y se movía con el paso decidido de alguien que se había ganado el respeto en lugar de heredarlo. La multitud se adelantó mientras Traoré se acercaba al área de la tribuna, pero en lugar de dirigirse directamente al podio, se detuvo. Sus ojos recorrieron los rostros reunidos, asimilando la mezcla de esperanza y escepticismo escrita allí. Entonces, inesperadamente, su mirada se posó en el banco gastado donde Amadou se sentaba solo, habiendo sido gradualmente abandonado mientras crecía la emoción. Sin fanfarria ni ceremonia, el capitán Traoré caminó hacia allá y se sentó junto al viejo minero. La multitud quedó en silencio, la confusión ondulando entre sus filas. No era así como usualmente se desarrollaban estos eventos. Los líderes hablaban desde plataformas elevadas, rodeados de funcionarios y guardaespaldas. No se sentaban en bancos de madera astillada junto a viejos olvidados. «Buenos días, abuelo», dijo Traoré simplemente, usando el término respetuoso que reconocía tanto la edad como la sabiduría. «Espero que no le moleste si me siento con usted un momento». Los ojos de Amadou se agrandaron ligeramente, pero décadas de vida le habían enseñado a adaptarse rápidamente a situaciones inesperadas. «El banco nos pertenece a todos, joven capitán, aunque sospecho que tiene lugares más cómodos que podría elegir». Una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de la boca de Traoré. La comodidad está sobrevalorada cuando hay verdades que encontrar.
Hizo un gesto hacia la multitud, que permanecía congelada en el desconcierto. «Dígame, ¿qué ve cuando mira a esta gente?» La pregunta tomó a Amadou desprevenido. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había pedido su opinión sobre algo de importancia? Estudió los rostros ante ellos. Los comerciantes calculando beneficios potenciales, los agricultores esperando promesas de mejores semillas y riego, los jóvenes soñando con trabajos que los mantuvieran alejados de huir a Libia o Europa. «Veo a mi gente», dijo Amadou finalmente. «Pero también veo las mismas esperanzas que he visto surgir y caer durante 7 décadas. Cada líder promete cambio, pero el oro sigue fluyendo fuera de nuestra tierra, hacia bolsillos extranjeros mientras nuestros hijos pasan hambre». Traoré asintió lentamente, su expresión pensativa. ¿Y qué le diría a un líder que realmente quisiera cambiar eso? La pregunta flotó en el aire entre ellos mientras la multitud se esforzaba por escuchar su conversación. Amadou sintió el peso de los años presionando sobre él, años de decepción, de ver la riqueza de su país extraída por compañías extranjeras, mientras las comunidades locales permanecían atrapadas en la pobreza. Pero había algo diferente sobre este joven a su lado, algo que lo hacía querer hablar con sinceridad en lugar de ofrecer las trivialidades que usualmente satisfacían a los funcionarios visitantes. Le diría que no se puede construir una nación de arriba hacia abajo, dijo Amadou, su voz ganando fuerza. Los cimientos deben ser sólidos, y los cimientos somos gente como la que nos está viendo ahora, gente que trabaja con sus manos, que conoce el verdadero valor de lo que yace bajo nuestros pies. El sol matutino subía más alto mientras los dos hombres continuaban su conversación improbable, la multitud volviéndose cada vez más inquieta. Amadou podía ver la confusión en sus rostros, la manera en que se movían de un pie al otro, inseguros de si interrumpir o esperar a que se desarrollara esta escena extraña. Pero el capitán Traoré no parecía tener prisa por asumir su papel esperado en el podio. «Hábleme de las minas», dijo Traoré en voz baja, sus ojos fijos en la tierra roja bajo sus pies. «No lo que dicen los informes del gobierno, o lo que las compañías extranjeras afirman en sus presentaciones. Dígame lo que usted sabe». Las manos gastadas de Amadou se cerraron en puños, luego lentamente se relajaron. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había preguntado sobre el trabajo de su vida? ¿Qué historia le gustaría escuchar, capitán? ¿La de cómo empecé a cavar cuando tenía 14 años porque mi padre murió en un derrumbe y mi madre tenía 6 bocas que alimentar? O tal vez la de la compañía francesa que prometió contratar trabajadores locales, pero trajo a su propia gente y nos dejó a raspar en sus montones de desechos? «Comience donde necesite», respondió Traoré. Los ojos del viejo minero se perdieron en la distancia mientras alcanzaba el pozo de la memoria. «Nací en este pueblo cuando Burkina Faso aún se llamaba Alto Volta, cuando los amos coloniales nos decían que nuestra tierra no valía nada. Pero mi abuelo, él sabía mejor. Me llevaba a la orilla del río donde el agua corría sobre piedras lisas y me mostraba cómo el oro atrapaba la luz. Esta es nuestra herencia, Amadou», me decía. «Algún día nuestra gente controlará lo que yace bajo sus pies». Amadou hizo una pausa, impactado por la ironía de compartir esta historia con el joven que ahora tenía más poder sobre el destino de Burkina Faso que cualquiera desde Thomas Sankara. Le creí. Incluso cuando las primeras compañías mineras llegaron en los años 80, pensé que serían diferentes. Prometieron asociación, desarrollo, trabajos para nuestros jóvenes. «Pero no fueron diferentes», observó Traoré. «No, no lo fueron». La voz de Amadou cargaba el peso de décadas de decepción. «Trabajé para la Société Minière de Tambao durante 27 años. Descendí a túneles tan profundos que el sol se convirtió en un recuerdo, respirando polvo que convirtió mis pulmones en papel de lija. Vi a ingenieros extranjeros enriquecerse mientras trabajadores locales morían en accidentes que nunca fueron investigados apropiadamente». La multitud había comenzado a acercarse, atraída por la intimidad inusual de la conversación. Entre ellos, Amadou reconoció rostros de su pasado, hombres que habían trabajado a su lado,
mujeres que habían perdido esposos en accidentes mineros, niños que habían crecido en la sombra de la extracción sin beneficio. La peor parte, continuó Amadou, no era el peligro o el bajo salario, era ver a nuestros jóvenes perder la fe. Generación tras generación les dijimos que la educación y el trabajo duro los levantarían, pero lo que vieron fue que los extranjeros prosperaban mientras nosotros seguíamos pobres, aunque fuera nuestra tierra, nuestro oro, nuestro sudor. Traoré se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué cambió su opinión sobre las compañías mineras? Hubo un incidente en 2003, dijo Amadou, su voz bajando a apenas más que un susurro. Una compañía canadiense había tomado control de las operaciones en la mina Percoa. Afirmaban que sus estándares de seguridad eran de grado internacional, mejores que cualquier cosa que hubiéramos visto antes. Pero el capataz local, un hombre llamado Boubacar que había trabajado las minas desde niño, vio problemas en el sistema de manejo del agua. Las manos de Amadou comenzaron a temblar ligeramente mientras hablaba. Boubacar trató de expresar sus preocupaciones por los canales apropiados, pero los gerentes extranjeros lo desestimaron. Dijeron que no tenía educación, que no entendía las técnicas modernas de minería. Entonces, durante la temporada de lluvias, exactamente lo que Boubacar había predicho sucedió. Las bombas fallaron y los túneles inferiores se inundaron. El viejo minero quedó en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en algo que solo él podía ver. 8 hombres murieron ese día. 8 hombres que confiaron más en esos expertos extranjeros que en su propio hermano que había pasado 30 años aprendiendo a leer las señales en la tierra. Boubacar estaba entre ellos. Regresó a la mina inundada tratando de salvar a su equipo. Un murmullo corrió por la multitud mientras algunos reconocieron la historia. Había sido enterrada en informes oficiales, explicada como un accidente desafortunado, pero en las comunidades mineras, tales tragedias se convertían en parte de la memoria colectiva, historias transmitidas como advertencias y recordatorios. Después de eso, continuó Amadou, comencé a entender lo que mi abuelo realmente quería decir sobre nuestra herencia. No era solo el oro bajo nuestros pies, era el conocimiento para extraerlo de manera segura, la sabiduría para manejarlo apropiadamente, el derecho a beneficiarnos de lo que nos pertenece. Traoré asintió lentamente, pero ese conocimiento, esa sabiduría, ha sido desestimada, pasada por alto. Exactamente. Amadou se volvió para mirar directamente al joven presidente. Durante décadas nos han dicho que la experiencia extranjera es superior, que nuestros métodos tradicionales son primitivos. Pero ¿de qué sirve la tecnología avanzada si ignora las condiciones locales? ¿Qué valor tiene la eficiencia si viene a costa de vidas humanas? A su alrededor, la multitud había quedado completamente silenciosa. Estas eran conversaciones que usualmente ocurrían en privado, entre familias y amigos de confianza. Pero aquí, al aire libre de su centro comunitario, un viejo minero estaba diciendo verdades que muchos habían cargado en silencio durante años. Me retiré de la minería activa hace 15 años, dijo Amadou. No por elección, sino porque mi cuerpo ya no podía manejar el trabajo. La compañía me dio una pequeña pensión, apenas suficiente para comprar pan y té. Pero me quedé en el pueblo porque creía que algún día las cosas cambiarían. Creía que eventualmente vendría un líder que entendiera que nuestro recurso más grande no es el oro en el suelo, sino la gente que sabe cómo sacarlo de manera segura y usarlo sabiamente. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, un desafío y una esperanza envueltos juntos. Traoré permaneció en silencio por varios momentos, su mirada moviéndose de Amadou a los rostros de la gente reunida alrededor. Cuando finalmente habló, su voz cargaba una gravedad que no había estado allí antes. Abuelo, ¿cómo se vería si ese cambio realmente llegara? No promesas o discursos, sino cambio real. Amadou estudió el rostro del joven capitán, buscando las señales reveladoras que había aprendido a reconocer durante décadas de promesas rotas. Los políticos tenían una manera de hacer preguntas que sonaban sinceras mientras sus ojos permanecían calculadores, siempre midiendo el valor político de cualquier respuesta que recibieran. Pero en la mirada firme de Traoré vio algo diferente,
la atención enfocada de alguien que realmente escuchaba en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Cambio real, repitió Amadou lentamente, saboreando las palabras. ¿Quieres saber cómo se vería o me está preguntando qué costaría? Una onda de risa nerviosa corrió por la multitud. Incluso en su pequeño pueblo, la gente entendía el juego peligroso que se desarrollaba en este banco gastado. Decir la verdad al poder tenía consecuencias, y todos los presentes conocían la historia de lo que pasaba a quienes desafiaban el orden establecido demasiado directamente. Ambas cosas, respondió Traoré sin vacilación, porque si hablamos en serio sobre la transformación, necesitamos entender contra qué estamos realmente luchando. Amadou se recostó contra el banco, su columna crujiendo audiblemente. El sol matutino se había vuelto más fuerte y podía sentir el sudor comenzando a acumularse bajo su camisa gastada. A su alrededor, la multitud se había arreglado inconscientemente en un círculo suelto, como si estuvieran presenciando algo histórico en lugar de simplemente inusual. Lo primero que tendría que cambiar, comenzó Amadou, es quién toma las decisiones sobre nuestros recursos. Ahora mismo, los contratos mineros se negocian en oficinas con aire acondicionado en Ouagadougou y París y Toronto. La gente que realmente vive sobre el oro, que respira el polvo de las operaciones, que ve sus fuentes de agua contaminadas, no tenemos voz en esas negociaciones. Hizo un gesto hacia la multitud alrededor. Mire estas caras, capitán. Cada familia aquí ha sido tocada por la minería de alguna manera. Mamadou allí perdió su granja cuando la compañía de exploración desvió su fuente de agua. El hijo mayor de Fatou desarrolló problemas respiratorios trabajando como jornalero en la planta de procesamiento. La abuela de Ibrahim fue desplazada cuando expandieron la mina Yuga. Traoré siguió su dedo señalador, haciendo contacto visual con cada persona mencionada. Era un gesto simple, pero que tuvo un impacto visible en la multitud. Comenzaron a enderezarse inconscientemente, sintiéndose vistos de una manera que pocos funcionarios se habían molestado en intentar. Pero si las comunidades tuvieran participación real en las decisiones mineras, continuó Amadou, no solo reuniones simbólicas de consulta donde los planes ya han sido hechos, sino poder real de toma de decisiones, eso cambiaría todo. La gente local sabe qué áreas son cementerios sagrados que nunca deberían ser perturbados. Sabemos qué fuentes de agua sirven a múltiples pueblos y no pueden ser comprometidas. Entendemos patrones estacionales que afectan todo desde niveles de polvo hasta rutas de transporte. ¿Y qué pasa con los aspectos técnicos?, preguntó Traoré. El argumento siempre es que la gente local carece de la experiencia para manejar operaciones mineras modernas. La risa de Amadou fue amarga pero no enojada. Capitán, pasé 4 décadas aprendiendo a leer las señales que mantienen vivos a los mineros. Puedo decirle por el sonido de la roca asentándose si un túnel está estable o a punto de colapsar. Puedo predecir fallas en el equipo por la manera en que suenan las máquinas cuando están bajo estrés. Pero porque aprendí estas habilidades a través de la experiencia en lugar de en un salón de clases, se consideran inútiles. Se puso de pie lentamente, sus articulaciones protestando, y caminó unos pasos hacia un pequeño grupo de hombres más jóvenes que habían estado escuchando intensamente. Usman aquí trabajó durante 7 años en la mina Mana. Desarrolló una modificación al sistema de filtración de agua que redujo los desechos en un 30%. Cuando se lo presentó al equipo de ingeniería, lo desestimaron sin probarlo porque no tenía un título universitario. 2 años después, implementaron la misma modificación después de que un consultor de Sudáfrica la presentara como su propia innovación. El joven llamado Usman asintió a regañadientes, claramente incómodo con la atención pero incapaz de negar la verdad de la historia. Alrededor de él, otros rostros mostraron reconocimiento. Experiencias similares eran comunes en todas las comunidades mineras. Esto es a lo que me refiero con cambio real, continuó Amadou, regresando a su asiento junto a Traoré. Significaría crear sistemas donde el conocimiento local se valora junto con la experiencia técnica, donde la gente que vive con las consecuencias de las decisiones mineras tiene el poder de influir en esas decisiones.
Pero eso significaría desafiar algunos intereses muy poderosos, observó Traoré. Sí, así sería. La voz de Amadou se endureció. Las compañías extranjeras que se han enriquecido extrayendo nuestros recursos bajo contratos favorables negociados con gobiernos anteriores no van a renunciar voluntariamente a sus ventajas. Las élites locales que se benefician del sistema actual como intermediarios y facilitadores van a resistir cambios que amenacen sus posiciones. Incluso algunos de nuestra propia gente serán escépticos porque les han enseñado a desconfiar de sus propias habilidades y deferir a la experiencia extranjera. La multitud había quedado completamente silenciosa ahora, pendiente de cada palabra. Estos eran pensamientos que muchos habían albergado en privado, pero nunca habían escuchado articulados tan claramente, especialmente no en presencia de alguien con el poder de realmente implementar el cambio. Habría otros costos también, continuó Amadou. Presión internacional, sanciones económicas, aislamiento diplomático. La industria minera global tiene maneras de castigar a países que no juegan según sus reglas. Pueden hacer difícil acceder a mercados internacionales, dificultar obtener financiamiento para proyectos de desarrollo, imposible atraer el tipo de inversión que crea empleos. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Traoré en busca de cualquier señal de que el peso de estas realidades estuviera amortiguando su entusiasmo. Pero la expresión del joven capitán permaneció firme, pensativa pero no desalentada. Sin embargo, dijo Amadou, su voz alzándose ligeramente, también habría beneficios que hacen que esos costos valgan la pena. Cuando las comunidades tienen control real sobre sus recursos, invierten en desarrollo sostenible en lugar de extracción rápida. Construyen infraestructura que sirve a las necesidades locales en lugar de solo facilitar la exportación. Crean empleo que construye habilidades en la población local en lugar de importar experiencia de afuera. Hizo un gesto hacia la multitud alrededor. Esta gente no está pidiendo caridad o limosnas, capitán. Están pidiendo la oportunidad de beneficiarse de la riqueza que yace bajo sus pies, de tener su conocimiento y experiencia valorados, de participar como iguales en decisiones que afectan sus vidas y los futuros de sus hijos. El peso de la conversación se había asentado sobre todos los presentes como el polvo rojo que cubría todo en las regiones mineras. Esto ya no era una charla casual entre un viejo y un líder joven. Se había convertido en algo más significativo, una articulación de posibilidades que habían parecido imposibles durante mucho tiempo, habladas en presencia de alguien que realmente podría tener el poder de hacerlas realidad. El sol había alcanzado su cenit ahora, golpeando sobre la multitud reunida con la intensidad implacable que hacía legendaria la estación seca de Burkina Faso. Pero nadie se movió de sus posiciones alrededor del banco donde 2 generaciones se sentaban en conversación. El podio improvisado permaneció vacío, su sistema de micrófonos sin usar, mientras el diálogo real se desarrollaba en el intercambio simple entre un viejo minero y un joven revolucionario. El capitán Traoré se quitó su boina y se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Cuando habló de nuevo, su voz cargaba una nueva cualidad. No los tonos medidos de un líder político, sino la convicción apasionada de alguien que había encontrado claridad en un lugar inesperado. Abuelo, dijo, usted habla del cambio real como si fuera posible, pero cada líder que ha tratado de desafiar el sistema minero global ha enfrentado el mismo destino. Thomas Sankara, el hijo de su tocayo, trató de poner los recursos de Burkina Faso al servicio de su gente, y mire lo que le pasó. La referencia al amado expresidente que había sido asesinado en 1987 envió un escalofrío visible por la multitud. Thomas Sankara seguía siendo una figura heroica en la memoria colectiva de Burkina Faso, un líder que se había atrevido a soñar con la independencia verdadera y había pagado por ello con su vida. Amadou asintió lentamente, sus ojos reflejando tanto el dolor de esa memoria como algo más, una esperanza obstinada que había sobrevivido décadas de decepción. Sí, mataron a Thomas Sankara,
pero no pudieron matar la idea que plantó en nuestras mentes, que otro camino es posible, y no pudieron borrar la prueba que nos dio durante su corto tiempo en el poder de que la gente burkinabé ordinaria es capaz de cosas extraordinarias cuando se confía en ella y se le da poder. Se puso de pie de nuevo, esta vez con más energía a pesar del calor. «Capitán, ¿puedo decirle lo que aprendí en 40 años bajo tierra? El mineral más precioso nunca se encuentra en la superficie. Tienes que cavar profundo, más allá de las capas de extracción más fácil, más allá de los lugares donde otros ya han tomado lo que podían encontrar rápidamente. El tesoro real siempre está en los lugares que requieren más paciencia, más habilidad, más compromiso para alcanzar». La metáfora no se perdió en nadie presente. Traoré se inclinó hacia adelante, su atención completa enfocada en las palabras del viejo. «Construir un Burkina Faso verdaderamente independiente será como minar las vetas más profundas de oro», continuó Amadou. «Requerirá ir más allá de las soluciones fáciles, más allá de los sistemas que benefician a intereses extranjeros, más allá de los hábitos de dependencia que han sido creados durante décadas de explotación colonial y neocolonial. Significará confiar en nuestra propia gente, nuestro propio conocimiento, nuestra propia capacidad para resolver nuestros propios problemas». Una voz de mujer gritó desde la multitud: «¿Pero qué pasa con los riesgos, abuelo? ¿Qué pasa si las compañías extranjeras se van? ¿Qué pasa si perdemos los empleos que tenemos ahora?» Amadou se volvió hacia la voz, reconociendo a Aisha, una joven madre cuyo esposo trabajaba como guardia de seguridad en una de las operaciones mineras. «Hermana, ese es exactamente el miedo que quieren que tengamos. Pero déjame preguntarte esto, ¿de qué tipo de empleos estamos hablando? ¿Posiciones de salarios bajos sin seguridad, sin beneficios, sin oportunidad de avance? ¿Trabajo que destruye nuestra salud y nuestro ambiente mientras las ganancias fluyen a accionistas en países distantes?» Caminó más cerca de donde ella estaba parada, su voz volviéndose más fuerte mientras encontraba su ritmo. ¿O estamos hablando de los tipos de empleos que podrían existir si controláramos nuestros propios recursos? Posiciones técnicas que entrenarían a nuestros jóvenes para convertirse en expertos en prácticas mineras sostenibles. Roles de gestión que mantendrían el poder de toma de decisiones en manos locales. Negocios de apoyo que servirían a un sector minero local próspero en lugar de solo facilitar la extracción para exportación. La multitud comenzó a murmurar entre ellos, mientras la gente consideraba posibilidades que nunca habían sido invitados a imaginar. Pero Traoré alzó su mano pidiendo silencio, y la conversación regresó a los dos hombres en el banco. «¿Cuál sería su primer paso, abuelo, si tuviera el poder de remodelar nuestro sector minero?» La respuesta de Amadou llegó sin vacilación, como si hubiera estado planeando este momento durante décadas. «Crearía un nuevo tipo de cooperativa minera, no las cooperativas falsas que existen ahora como fachadas para compañías extranjeras, sino asociaciones reales entre comunidades y expertos técnicos. Las comunidades contribuirían su tierra, su conocimiento y su trabajo. Los socios técnicos contribuirían equipo, entrenamiento y acceso a mercados. Pero la propiedad y el control permanecerían con la gente cuyas tierras ancestrales contienen los recursos». Comenzó a contar en sus dedos gastados mientras hablaba. La gente local sería entrenada no solo como trabajadores, sino como geólogos, ingenieros y gerentes. Las operaciones mineras serían diseñadas para servir objetivos de desarrollo comunitario en lugar de solo maximización de ganancias. La protección ambiental sería una prioridad desde el principio en lugar de una idea tardía. Y más importante, la riqueza generada sería reinvertida localmente, en escuelas, hospitales, infraestructura que beneficia a todos en lugar de solo enriquecer a unos pocos. Traoré se puso de pie y caminó a donde podía dirigirse tanto a Amadou como a la multitud. «¿Y si les dijera que la visión de este anciano es exactamente lo que pretendemos implementar, cuál sería su respuesta?» La pregunta flotó en el aire como un desafío. La multitud intercambió miradas, algunos esperanzados, otros escépticos. Habían escuchado promesas antes y la decepción les había enseñado cautela.
Pero Amadou se adelantó, cerrando la distancia entre él y el joven presidente hasta que estuvieron cara a cara. Capitán, si usted habla en serio sobre esta visión, entonces ya sabe lo que le costará. Las mismas fuerzas que mataron a Thomas Sankara vendrán por usted. Las mismas presiones que han mantenido a nuestro continente pobre y dependiente se volverán contra cualquier líder que se atreva a poner los intereses africanos primero. Traoré asintió gravemente. Entiendo los riesgos, abuelo, pero también entiendo que el mayor riesgo es seguir aceptando un sistema que condena a nuestra gente a la pobreza mientras nuestros recursos enriquecen a otros. El mayor riesgo es fallar en actuar cuando tenemos la oportunidad de crear cambio real. Los dos hombres se estrecharon las manos, un gesto que pareció sellar algo más significativo que solo el final de su conversación. Alrededor de ellos, la multitud comenzó a moverse con nueva energía, como si una chispa hubiera sido encendida en el polvo rojo de su plaza del pueblo. Entonces tiene el apoyo de este viejo minero, declaró Amadou, su voz llegando claramente por todo el patio. Y más importante, tiene el conocimiento y el compromiso de comunidades como esta en todo Burkina Faso. Hemos estado esperando un líder suficientemente valiente para confiar en nosotros con nuestro propio destino. Mientras los dos hombres se pararon juntos bajo el sol abrasador, algo había cambiado en el pequeño pueblo de Signaré. Un viejo que había sido olvidado encontró su voz de nuevo. Un líder joven descubrió los cimientos que necesitaba para construir su revolución, y una comunidad que se había sentido impotente comenzó a imaginar lo que podría significar controlar verdaderamente su propio destino. El discurso formal que había sido planeado para ese día nunca fue dado. En su lugar, el capitán Ibrahim Traoré pasó el resto de su visita sentándose en círculos con los aldeanos, escuchando historias, compartiendo ideas y construyendo el tipo de conexiones que ningún discurso desde un podio podría crear. Cuando finalmente partió, dejó atrás más que solo recuerdos de un encuentro inusual. Dejó atrás una promesa sellada no con proclamaciones grandiosas, sino con el acto simple de sentarse junto a un hombre olvidado y elegir escuchar su sabiduría. En los meses que siguieron, mientras Burkina Faso comenzó a implementar nuevas políticas que priorizaban el control local sobre los recursos naturales, la gente recordaría este día en Signaré. Recordarían cómo el cambio comenzó no con discursos o ceremonias, sino con dos hombres sentados en un banco de madera gastado, compartiendo verdades que habían estado esperando décadas para ser dichas en voz alta. Y Amadou Sankara, el viejo minero que nadie había recordado, se convirtió en el hombre cuyas palabras ayudaron a remodelar la relación de una nación con su propia tierra dorada.